Bueno, vamos a comenzar la unidad 2, tal cual yo les había comentado, o lo vimos en la clase pasada. Una de las razones por las cuales los objetivos pueden ser influidos y la estrategia puede ser cambiada en cierto sentido o pueden tener determinadas modificaciones, se deben a dos factores que son importantes. Por un lado, factores externos, que es de los que vamos a ver hoy, con el análisis del sector industrial y del ambiente competitivo. Y por otro lado, por factores propios de la organización, que es lo que vamos a retomar en la unidad 3. Bueno, a este gráfico ustedes ya están acostumbrados a verlo normalmente, pues es un gráfico de macroambiente de la empresa que lo venimos más o menos viendo desde primero o segundo año. Lo que ustedes van a ver ahí es sobre todo el anillo externo, donde están los factores, lo que conocemos como análisis PES, donde están los factores políticos, económicos, sociales, ¿sí? Tecnológicos, legales. Entonces, todos esos factores que están en el ambiente, que son generales, en el macroambiente general, también se los conoce así, como ambiente general. Y después tenemos el factor, digamos, el ambiente industrial próximo, el ambiente inmediato, ¿sí? Que es el ambiente más cercano a la organización. Ahora bien, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, ¿sí? Hay que tener cuidado, por dos o tres razones, sobre todo cuando hablamos de los factores generales. Porque en definitiva, por ahí hay, digamos, algún factor económico, ¿sí? Que a la organización no le resulta relevante o no le resulta influyente a la hora de tomar decisiones. O también determinado factor del ambiente, determinada variable del ambiente, ¿sí? Como puede ser, qué sé yo, un tipo de cambio alto, o como tenemos ahora que tenemos, digamos, 2 o 3 cotizaciones. En líneas generales, siempre tiene que pensar, cuando uno hace ese tipo de análisis, es cómo se encuentra la organización con respecto a ese factor. ¿Qué quiero decir con esto? O, por ejemplo, puede salir una medida política económica, créditos blandos para, no sé, las inversiones de capital, y quizás la organización no está en condiciones de tomarlo. Entonces, no todas las variables del ambiente, ¿sí? Afectan de manera directa sobre la organización, y algunas variables, independientemente de que afecten o no afecten en directo, digamos, o afectan directamente, pero para algunas empresas o para algunas organizaciones esa variable puede tener un efecto positivo y para otras puede tener un efecto negativo. Cuando nosotros nos analizamos el análisis de variables externas, ¿sí? Siempre tiene que estar relacionado con cómo se encuentra la organización con respecto a esa variable y cuán influyente es en la toma de decisiones. No todas las variables del ambiente son relevantes para la organización. Y después tenemos el ambiente más cercano, que es el ambiente constituido, si se quiere, por las 5 fuerzas de Porter, que no me voy a detener demasiado a explicárselas ahora porque después tenemos una filmina sobre las mismas. Pero en líneas generales, el ambiente más cercano es aquel en el cual la organización se desenvuelve, es un ambiente más competitivo, es el ambiente más en el cual la organización desarrolla sus actividades, y por eso se le llama también ambiente industrial próximo. ¿Por qué? Porque un sector industrial es aquel donde está la organización con las empresas que fabrican o producen o brindan un producto o servicio similar. Entonces están todas allí, digamos, con sus diferentes tamaños, con sus diferentes porciones de mercado. Y ese es el ambiente más cercano que tiene una organización, su sector industrial.
con las características propias que tiene ese sector. Ahora bien, como más o menos se los había adelantado, digamos, acá está la filmina donde les explica en líneas generales lo que, digamos, todas las fuerzas que constituyen el ambiente. Les vuelvo a recalcar, las fuerzas que son relevantes, ¿sí? No vamos a analizar fuerzas que no están o que no son importantes para hacer el estudio del ambiente dentro de los límites que tiene esa organización. Y les voy a decir, tienen que ser factores, ¿sí?, como para que ejerzan influencia, sea positiva o negativa, dentro de la organización, cómo afecta su proceso decisorio y de alguna manera, de qué manera lo hace, de manera positiva o de manera negativa. No todas, lo vuelvo a repetir, no todos los factores tienen la misma incidencia para todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque normalmente depende de su situación con respecto a los mismos y obviamente de estructura y composición de la empresa. Entonces, cuando nosotros analizamos el entorno mediato, ¿sí?, el entorno de las características dominantes de la industria es uno de los análisis que vamos a hacer. Ahora van a venir un montón de ítems, ¿sí?, creo que son 6 o 7, en los cuales vamos a descomponer o vamos a tratar de ver cuáles son aquellos análisis que tenemos que hacer a la hora de realizar un diagnóstico externo. Sobre todo, no el análisis de ambiente general, sino el análisis de ambiente específico o el análisis del entorno competitivo. Cuando nosotros hablamos de características dominantes de la industria, yo ya les dije que un sector industrial estaba definido o estaba compuesto por empresas que ¿sí?, brindaban un producto igual o similar, todas ellas con sus diferentes tamaños. Ahora, ¿cómo se realiza el análisis de ese sector industrial? Los grandes sectores industriales son obviamente alimentos, bebidas y gaseosas, la industria manufacturera en general, servicio en particular, los bancos, eso es otro sector, y después tienen todos los subrubros, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza un sector industrial, lo tiene que analizar desde distintas variables. Muchas veces no vamos a tener información cuando nosotros queremos hacer un análisis desde el punto de vista académico, ¿sí? Y no desde el punto de vista in situ de la empresa, porque una empresa conoce su sector industrial. Pero cuando nosotros queremos hacer un análisis desde el punto de vista académico, pues a veces nos falta información para poder abordarlo en toda su completitud y poder, intentar desagregar todos estos puntos que están acá en la filmina. Ahora, sí, hay algunas variables que son más importantes que otras, ¿sí? Cuando hablamos de tamaño de mercado y si la industria está concentrada o fragmentada, estamos hablando de tamaño de mercado, es la cantidad, ¿sí? El total de facturación podemos tomar como el total de facturación que tiene ese sector industrial, ¿sí? Las cantidades de unidades que produce ese sector industrial, ¿sí? ¿A dónde llega? ¿Hasta dónde llega ese tamaño? El sector, sector lechero produce, ¿sí?, X, miles de toneladas, de litros de leches anuales, ¿sí? Y ese es el tamaño en litros, ¿sí?, en litros de leche. Y después podemos medirlo de qué manera. El total de facturación anual de leche del sector industrial es de tantos millones o billones, lo que fuese. Entonces ese es el tamaño total que tiene un mercado. Cuando nosotros decimos que ese tamaño puede ser fragmentado o concentrado, depende de la torta, cómo está repartida la torta dentro de ese sector industrial, si está formado por muchas empresas de similar tamaño, si está formado por 2 o 3 empresas grandes de gran tamaño que tienen una posición dominante. Entonces
el sector puede estar concentrado cuando dos o tres o algunas grandes tienen casi la mayor parte del mercado, y está fragmentado cuando muchas empresas tienen una porción de ese mercado. Entonces, si volvemos al lechero, qué sé yo, uno entiende que está bastante concentrado en una empresa grande como es la Serenísima. En su momento repartía bastante mercado con Sancor. Sancor, después de su, digamos, situación económico-financiera más precaria, quizás perdió algo de mercado, y después hay un montón de empresas lácteas más chicas que estarán en una determinada porción. En líneas generales hay una posición dominante de una empresa más grande que tiene una gran porción de mercado, que es la Serenísima. Entonces, obviamente, cuando el mercado está fragmentado, muchas veces la competencia a veces es más grande, porque todos quieren tener una porción cada vez más grande de esa torta. Muchas veces, digamos, cuando más fragmentación hay, obviamente hay mercados que son más competitivos que otros, hay mucha rivalidad de unos con otros. Cuando hay 2 o 3 players, se dividen el mercado entre ellos y no se joden en línea general, entonces la competitividad no es tan importante. Fíjense que también es importante el tipo de comprador. Si es un mercado que le vende a mayoristas, es un mercado de retail, es un mercado que los clientes son grandes o está formado por pequeños clientes, ¿sí? ¿Cómo son los canales de distribución de esa industria? Si esa industria en líneas generales necesita logística propia, algún tipo de logística especial. Si es un mercado, si es un sector donde el cambio tecnológico y la innovación tecnológica es relevante. Si hay integración, ¿sí? Hacia atrás o hacia adelante de los rivales que hay dentro del mercado, ¿sí? ¿Qué tipo de industria? Si la industria o ese sector, perdón, la industria está mal dicho, si ese sector prácticamente trabaja con productos diferenciados, si ese sector industrial generalmente el sector industrial tiene algún tipo de característica de economías de escala, ¿sí? Que hace que tenga esa característica propia, que después vamos a ver que obviamente le va a impedir, son barreras de entradas, digamos, son características propias que tiene un sector, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza un sector industrial, en líneas generales, lo que va a analizar son sus características en base a un montón de ítems, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la ubicación geográfica, digamos, si se están en determinados lugares del país, como puede ser, por ejemplo, la industria vitivinícola tiene muchísima localización geográfica. Aún ahora que hay viñedos un poco más esparcidos por el territorio, hay sectores geográficos que concentran gran parte de la industria vitivinícola. Entonces, cuando uno analiza las características de un sector industrial, lo que tiene que ver es básicamente analizarlas, si se quiere, a partir de estos ítems, algunos de estos ítems, aquellos que puedan tener información. Obviamente, otra manera también de verlo es el sector cuánto aporta al Producto Bruto Interno, y eso va a hacer que nos demos cuenta de cuán relevante o no es el sector sobre el que estamos trabajando. Eso también nos da una idea de la importancia que tiene un sector adentro de una economía de un país. Bueno, hay un montón de factores que uno puede ir analizando a la hora de revisar un sector industrial y analizar sus propias características. Otro análisis